Buenos días. Denme un segundo porque creo que estoy quedando sin batería. Bueno, mientras me conecto, recordar que hemos venido hablando acerca de un tema que ha sido más bien, digamos, escaso en la enseñanza que hacemos en la iglesia, y es acerca de las maquinaciones del enemigo. Y lo hacemos porque básicamente el Señor mismo nos pide que conozcamos algunas cosas acerca de nuestro enemigo y, por supuesto, digamos, sus maquinaciones, porque el Señor mismo nos enseña que Él es padre de mentira, ¿cierto? Que es ladrón, que quiere robar y que además quiere destruir. Y entonces hemos venido hablando un poco acerca de eso. Hablamos acerca de que nuestro enemigo es ventajoso, es maquinador, que nosotros debemos estar preparados. Bueno, hablamos acerca de que hay dos reinos, ¿verdad? Hablamos acerca de cuál era el origen de nuestro enemigo y cuál era su motivación, cuál era su manera de operar, y hablamos un poco acerca del antídoto que podemos tener para esto. Yo no quisiera extenderme mucho más. Creo que con esas cosas que hemos dicho es suficiente, a pesar de que hay muchas otras cosas más que decir. Pero el día de hoy quisiera más bien centrarme en terminar diciendo que hay básicamente dos propósitos que tiene el enemigo. Un propósito es dominar a la humanidad. Por eso Efesios 6:12 nos habla acerca de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y el otro, que ha sido su interés desde siempre, que es recibir adoración. Esos son los dos propósitos fundamentales que el enemigo, digamos, tiene en su mente todo el tiempo. Él está descalificado, pero aún así desea ser igual a Dios. Y la única manera en la que nuestro enemigo se siente igual a Dios es cuando recibe adoración. Cuando recibe adoración siente que es Dios, y ese es su propósito final. Pero alguien pensará, bueno, pero ¿y cómo hace Satanás para recibir adoración? Bueno, todos los dioses que se reconocen y adoran en todas las culturas, en todas las edades, no son sino Satanás y sus ángeles con otros nombres, ¿sí? Todos los dioses griegos, los dioses romanos, que son pues muy parecidos a los dioses griegos. En la India, que hay, tal vez es el país que tiene más idolatría de todos, hay cientos o más de cientos, miles de dioses, y cada uno tiene templos. En India las vacas son sagradas, las ratas son sagradas, bueno, casi todo pues tiene esa connotación. Personas que adoran esos dioses pues básicamente están dando adoración a Satanás. Y la manera como el hombre caído se relaciona en esa adoración es mediante una antigua religión que es común en todas partes. Y esa antigua religión pues no es otra sino pues la brujería, la hechicería, la adivinación, el sortilegio, todas las cosas que están prohibidas por Dios
Cuando Dios dio los 10 mandamientos, cuando habló a Moisés, cuando los entregó en el Sinaí, dijo solamente yo soy Dios, ¿sí? Solamente ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y prohibió todas estas cosas, porque esta es la religión del hombre caído. Personas están expuestas a esta religión básicamente por 2 razones. Una, porque tienen temor. Recuerden ustedes que Juan nos enseña que solamente el perfecto amor echa fuera el temor. Pero cuando uno no conoce el perfecto amor, que es el amor de Dios, pues el temor está latente, el temor está presente en nuestras vidas. Incluso nosotros, personas que conocemos acerca del Señor, podemos estar experimentando temor. Eso no es lo que Dios tiene para nosotros, pero nos hace falta conocer, nos hace falta intimidad. Cuando nos hace falta la intimidad profunda con el Señor, el temor viene sobre nuestras vidas y el temor hace estragos en nuestras vidas. En las vidas de las personas que no conocen al Señor, las personas, digamos, el hombre natural, el temor hace estragos. Y el temor lo lleva a adorar y a presentar sacrificios para que no le pase nada malo. Eso es exactamente lo que pasa en India y lo que pasa en todas las culturas, ¿verdad? Entonces resulta que no llueve y entonces ese pueblo o esa cultura lleva ofrendas al Dios que sea para que llueva, porque si no llueve no pueden comer, ¿verdad? Y también los marineros entonces van a zarpar y entonces hacen sus ofrendas para que el mar esté tranquilo, no esté calmado y no vaya a naufragar y cosas de ese estilo. Pero también hay otra razón y otra motivación, y es la ambición. Personas desean tener poder. Y como los demonios son reales y son poderosos, pues obviamente esta adoración que reciben, pues digamos que abre las puertas para beneficios que reciben esas personas que lo hacen. Pero claramente, recuerdan que la vez pasada hablábamos acerca de un dicho que hay, que dice que si va uno a comer con el diablo, más le vale tener la cuchara de mango largo. Bueno, dijimos que no había un mango tan largo como para poder comer con el diablo y no salir perjudicado. Pero todas estas cosas, digamos, de todo esto, lo realmente importante, después de haber pasado ya por tantos pasajes y haber visto cómo es que estamos verdaderamente en una lucha espiritual, lo realmente importante es recordar que Jesús es más poderoso que Satanás. Es más poderoso que él y todas sus huestes. Lo importante es recordar que Jesús derrotó a Satanás. Y en Colosenses nos dice que Cristo desfiló, ¿sí?, llevando cautivos en ese desfile triunfal a todos sus enemigos derrotados, ¿sí? Pero lo mejor de todo es que Dios, por medio de Cristo, nos ha dado a nosotros el poder para derrotarlos. Eso es lo más impresionante. Hace unos días empezamos la segunda versión o el segundo ciclo más bien del Manual de la Libertad. Y en ese digamos estudio vimos un versículo que dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces hablamos un poco acerca de qué significaba esa palabra salvar. Y también hablamos un poco acerca de qué significaba esa palabra perdido. Yo quiero, digamos, recordar un poco acerca de esa palabra salvar. Es una palabra en griego que es sosó y significa rescatar del peligro y poner a salvo. Se usa mayormente para referirse al acto de Dios cuando libera a los creyentes de la pena y del poder del pecado para trasladarlos a su seguridad, a la seguridad de su presencia. Y en ese manual dice que
la salvación incluye al menos 6 aspectos: liberación, restauración, protección, preservación, sanidad y integridad. Cuando hablamos de liberación, a veces pensamos que toda la liberación tiene que ver como que alguien tiene un espíritu metido adentro, ¿verdad? Pero esta liberación de la que habla la salvación, claro, por supuesto, también, digamos, puede referirse a liberar a una persona de una opresión, por supuesto, pero esta liberación realmente es mucho más amplia, porque la liberación que obra en nosotros, la salvación nos libera de la vergüenza que genera el pecado, porque el pecado siempre trae vergüenza. De la culpa que trae el pecado, porque el pecado también trae culpa. De la condenación. De la muerte, que es la separación de Dios. Nos trae liberación del poder del pecado, porque cuando estamos sin Cristo somos esclavos, impotentes para tener victoria sobre nuestro opresor o sobre nuestra carne. Nos trae liberación de las ataduras que se oponen al propósito de Dios. Esas ataduras básicamente nos quieren quitar la capacidad de caminar en la plenitud de la identidad que tenemos en Cristo y del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces es una gran liberación, ¿sí? Parte de las cosas que el pueblo de Israel siempre recuerda, y los escribas, digamos los que escribieron la Biblia, siempre recuerdan, es: el Señor nos sacó de Egipto con gran poder. Egipto es Mitzraim. Mitzraim es la palabra hebrea que se usa para Egipto. Y Mitzraim es, digamos, todos hemos sido liberados de Mitzraim. Todos hemos sido liberados de nuestro Egipto. Nuestro Egipto contemporáneo es el mundo. Esa es una liberación que Dios hizo de cada uno de nosotros de nuestro Egipto. Y nos sacó con grandes maravillas y milagros, porque había un faraón que quería que estuviéramos esclavos por siempre en ese Egipto. Pero el Señor quebró el brazo del faraón y sacó a su pueblo. Y la segunda cosa que dice respecto de la salvación es que la salvación también implica restauración, una restauración de nuestra identidad, de la identidad que nosotros teníamos. Cuando Dios hizo a Adán, le dio una identidad, ¿sí? Lo puso a señorear sobre toda la creación. También le dio un propósito a Adán. Y nuestra identidad y nuestro propósito se perdieron por causa del pecado. Y entonces nosotros nacemos y no tenemos ni identidad ni propósito. Somos como unos seres que estamos como siempre tratando de buscar cuál es nuestro marco de referencia para poder ubicarnos. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, entonces Él dice: tú no necesitas ningún marco de referencia, ¿sí? Tú solo necesitas la roca de tu salvación, que es Cristo. Y cuando uno está en Cristo, ya sabe dónde está, ya sabe quién es. Pero también necesitamos restauración de nuestro propio ser. Nuestra mente estaba consumida por nosotros mismos, ¿verdad? En nuestras ideas, en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos, en nuestros propósitos. Lo que Dios hace cuando restaura nuestra mente es transformarnos. Porque vivíamos envanecidos en nuestros propios razonamientos. En Romanos 1:21 dice que nos envanecíamos en nuestros propios razonamientos y nuestro necio corazón estaba entenebrecido. Y yo veo que eso es verdad y que todavía pasa, ¿verdad? Escucha uno personas con las que habla y están envanecidos en sus propios razonamientos y su corazón vive en tinieblas. Les cuesta mucho trabajo pensar que haya un Dios que les ama, que haya puesto a su Hijo para dar su vida en rescate por ellos. Les cuesta pensar que no haya nada que hacer, que la salvación se recibe por gracia. No lo entienden.
pero cuando uno les pregunta en qué creen, sacan unas teorías de alienígenas ancestrales y cosas por el estilo, que sí que hay que tener fe para creer en eso. La salvación también incluye protección, la protección del poder del enemigo, por supuesto. Pero la salvación implica también preservación. Hay un versículo que dice: vosotros sois la sal de la tierra. La sal se usó durante toda la historia de la humanidad para preservar, porque la nevera es más bien nueva. Entonces, como había que preservar alimentos como la carne y todo ese tipo de cosas, pues la única manera de preservarlos era meterlos entre sal. Y la sal preservaba los alimentos, y entonces uno se podía comer un pescado que había sido pescado 6 meses atrás y se lo podía comer, así como cuando hoy se come uno un pescado seco. Aunque creo que el pescado seco ya no es tan popular, ¿no? Pero durante mucho tiempo la sal fue para preservar. Cuando hablamos de que la salvación trae preservación, estamos hablando de que la sal conserva, preserva nuestra pureza y la santidad que Dios quiere, la santidad en la que Dios quiere que vivamos para poder permanecer en su presencia. Pero la salvación también trae sanidad, y la sanidad no es solamente la restauración de nuestra salud física, también es la restauración de nuestra salud emocional. Todo nuestro ser es sanado cuando viene la salvación. Y hablábamos un poco, Majo nos decía, ¿por qué nuestra restauración no es instantánea y total? ¿Por qué nuestra salvación, por qué nuestra sanidad no es instantánea y total? Porque cuando decimos: sí, Señor, yo reconozco que tú eres el Señor y confieso con mi boca y creo en mi corazón, y ya, estamos, digamos, completamente sanos de cualquier enfermedad, completamente libres de cualquier situación que estamos padeciendo y todo ese tipo de cosas. Y tal vez la conclusión a la que llegábamos en todo esto era que era necesario conocer el amor y el poder de Dios para apreciar cuando verdaderamente Dios hace una sanidad en nuestro cuerpo, hace una restauración de nuestra vida emocional, de nuestra vida espiritual. Y finalmente dice que la salvación implica integridad. Integridad no solamente en comportarse, digamos, correctamente, sino una integridad en el sentido de que Jesús nos completa, llena el vacío que personas tienen. Hace unos días estuve hablando con una persona y me decía: siento un vacío y no sé qué es. Tengo un vacío y no logro llenarlo. Y pensamos que ese vacío es cuando cambie de trabajo, cuando tenga mi casa, cuando me gradúe. El vacío se va cuando me case, cuando, bueno, lo que sea. Y resulta que se gradúa, compra la casa, se casa, tiene los hijos, y el vacío está ahí. Porque ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. No lo llenan los amigos, no lo llena el dinero, no lo llena el conocimiento, no lo llenan las actividades, no lo llena el entendimiento, lo llena Cristo. Y tal vez una de las cosas que puede estar más mal entendidas en nuestra experiencia es que nuestra salvación es completa, pero se sigue cumpliendo. Que posicionalmente somos salvos, pero que en la práctica estamos en curso. Entonces, quien no está cubierto por esa salvación no puede disfrutar de estos privilegios, no puede saber lo que significa ser liberado, ser restaurado, vivir protegido, estar preservado, ser sano, ser íntegro. No sabe, no lo conoce, no tiene idea, no puede siquiera llegar a comprender cómo sería vivir de esa manera. Así que sepa o no, entienda o no, lo que pasa es que una persona sin Cristo vive
esclavo del pecado y de Satanás. Y esa antigua religión de la que he hablado ya, la religión del hombre caído, es la expresión de la rebelión del hombre contra Dios. Es la expresión de la rebelión del hombre contra Dios. Es la manera de decir, tú no me vas a dar, yo sé por dónde voy a conseguir lo que quiero. ¿Sí? Entonces, sé de matrimonios que han venido mal. Cuando el hombre toma la decisión de irse de su casa, su esposa en un acto de desesperación va a donde una de esas personas que dice, le ligo su ser querido. Y sí, nos da risa porque uno dice, pero eso, qué cosa, ¿cierto? Pensar que alguien puede ligar al ser querido. Bueno, esa persona le abre las puertas a Satanás y a todo su séquito cuando hace eso. Porque básicamente transgrede el primer mandamiento, a sabiendas o no, ¿sí? Conociendo o no, ¿sí? Entonces, si es una persona que no tiene un conocimiento de Dios, es una pobre persona que está cayendo en ese mundo. Pero si es una persona que conoce a Dios, está cometiendo una transgresión terrible, está cometiendo adulterio, está cometiendo un acto de rebelión expresa contra Dios. Personas que han tenido situaciones traumáticas, han perdido un hijo y escuchan a alguien que le dice, ¿quiere saber dónde está su hijo? Yo le puedo decir dónde está. Personas que quieren saber qué les depara el futuro y cantidad de cosas. Y están allí las oportunidades presentes, latentes, para que todos los incautos caigan en las garras del maligno. Quisiera llevarlos a 1 Samuel capítulo 15, porque pues digamos que obviamente ya he dicho muchas cosas, inclusive algunos versículos, pero nos hace falta masticar algunos versos, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 15. Este es un versículo que hemos visto varias veces aquí. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. 15:23, perdón. 1 Samuel 15:23. Esto básicamente está pasando porque Dios le mandó a Saúl que destruyera a los amalecitas y él desobedeció. Y después se presentó con ofrendas y Dios le dijo, no querido, la mejor ofrenda que tú me puedes dar es la obediencia, ¿sí? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ser rebelde es como consultar a los adivinos. Por eso la religión de la naturaleza caída del hombre es eso: la brujería, la adivinación, el sortilegio, la hechicería. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. El obstinado hace un ídolo de su propia opinión, como le pasó a Saúl. La rebelión es un rechazo de la autoridad legítima de Dios, como le pasó a Saúl. Y a pesar de lo que dicen los anarquistas son los que dicen que lo mejor sería que nadie tuviera autoridad, ¿verdad? Que no existieran autoridades. Bueno, ese es un resumen de 2 palabras. Pues no se puede vivir mucho tiempo sin autoridad. Y si una persona no se sujeta a la autoridad legítima, consciente o inconscientemente, se está sujetando a una autoridad ilegítima. ¿Sí? Ahí en 1 Samuel, vamos al capítulo 28. Resulta que por causa de su desobediencia, Dios manda a Samuel a que le diga a Saúl, ya no serás rey, tú no obedeciste, mejor dicho, pues tú y yo definitivamente tenemos un
serio problema. Luego, entonces Samuel se muere, que era, digamos, como la persona con la que Saúl tenía contacto, a través de la cual Saúl tenía contacto con Dios, consultaba y todo ese tipo de cosas, a pesar de que Saúl, digamos, había experimentado también el Espíritu de Dios. Pero Samuel se había muerto. Entonces vamos a Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Dice así: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo ¿qué? Miedo. Tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Eso es lo que hace el miedo. Eso es lo que hace el miedo, nos arruga el corazón. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces dijo Saúl a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Esta es la religión del hombre caído. Esta. Entonces, Saúl está desesperado. Saúl necesita consultar, necesita saber, y rechaza la autoridad legítima de Dios, y entonces acepta una autoridad ilegítima. Y la rebelión de Saúl le abre la puerta a la brujería. Y creo que nosotros necesitamos saber que la rebelión nos pone en ese peligro. Cuando decidimos rebelarnos contra Dios, estamos caminando en esa dirección, ¿sí? Y alguien dirá: bueno, pues yo sí he sido rebelde en algunas cosas y todo, pero yo no he ido a visitar ninguna bruja, ni tengo ninguna cosa de ese estilo, ni estoy pensando en ninguna cosa, en ninguna idea. La verdad es que una de las características del maligno es que es astuto, es engañador. Y entonces empieza a tejer y a tejer y a tejer, y personas caen en sus redes, como cayó Sansón, como cayó, bueno, tantos personajes que han caído. Quisiera que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Este pasaje nos habla acerca de las obras de la carne. En Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y el versículo 20 dice: idolatría, hechicerías. Y sigue: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda transgresión al orden de Dios es rebelión. Un hijo que no se sujeta a sus padres, una esposa que no se sujeta a su marido, y tranquilas, un hombre que no se sujeta a Cristo. Cualquiera de esos niveles es una rebelión. En todos esos niveles hay autoridad delegada por Dios que debe ser obedecida, pero también que debe ser ejercida adecuadamente. Es una responsabilidad grande. La autoridad se ejerce con temor y temblor por el grado de responsabilidad que implica. Y uno ni siquiera puede negarse a ejercer la autoridad que le toca, ¿sí? Uno no puede decir: no, yo no voy a corregir a mis hijos, porque negarse a ejercer la autoridad delegada por Dios es rebelión, ¿sí?
Negarse a ejercer la autoridad en la casa, un varón, es rebelión, ¿sí? Y habíamos hablado brevemente acerca de la manipulación, de la intimidación y de la dominación. 3 estrategias que utilizamos frecuentemente por nuestra naturaleza caída. Déjenme decirle, esas 3 estrategias son estrategias malignas, ¿sí? La manipulación es básicamente querer hacer que el otro haga lo que yo quiero. Cuando la manipulación no funciona, entonces usamos la intimidación, ¿sí? Entonces amenazamos. Y cuando eso no funciona, usamos la dominación. Y entonces ahí la cosa es todavía más terrible. Esas 3 cosas son 3 cosas en las que el enemigo es un maestro. Él es manipulador, él es intimidador y su propósito es ser dominador de cada uno de nosotros. Son manifestaciones de la religión del hombre caído. Entonces, la próxima vez que esté tratando de manipular a alguien, arrepiéntase de eso. Si está más avanzado y está tratando de intimidar a alguien, arrepiéntase de eso. Y si ya pasó por la manipulación y la intimidación y está tratando de dominar, arrepiéntase de eso porque sutilmente está entrando en los dominios del enemigo. No permita que eso pase en su casa. Tome las riendas de la autoridad que Dios le ha entregado como padre o como madre, como esposo o como padre de sus hijos. Sea lo que la identidad de Dios le ha traído a un varón, ejercer su sacerdocio como profeta, como sacerdote y como rey, a una mujer como ayuda idónea de un varón, a unos hijos sujetos a la autoridad de sus padres. La autoridad ciertamente no es para hacer lo que a uno le dé la gana, es para ministrar necesidades, ¿sí? Alguien dirá, no, pues le chocó chévere a los hombres, sacerdote, profeta y rey, pues ¿qué más quiere? ¿Cierto? No es para vivir más cómodo. Sacerdote es el que intercede por su pequeño rebaño, ¿sí? Profeta es el que trae la palabra de Dios a su pequeño rebaño. Y rey es el que toma decisiones consultadas con Dios para su pequeño rebaño. Y si se equivoca tomando decisiones, ¿quién sufre? Él y su pequeño rebaño. Entonces no es tan sencillo, no es que nos tocó la parte chévere a los hombres, es una parte de mucha responsabilidad, es una parte de ministrar necesidades, ¿sí? De servir. Un ministro es uno que sirve, no como lo que nosotros vemos hoy en día, que un ministro es al que le abren la puerta, le traen el tinto, que no se canse, que no le dé calor, que no le dé frío, No, nosotros somos los ministros como pues los otros ministros, ¿sí? Los que me dé frío para que a ellos no les dé frío, que me dé calor para que a ellos no les dé calor, ¿sí? Que me canse para que ellos descansen. Bueno, cuando entendemos estas cosas, podemos estar mejor equipados para enfrentar al enemigo. Cuando alguien venga a hacerlo sentir culpable a usted de alguna cosa, entonces piense en esto. Antes de dejarse manipular, piense si la aprobación de esa persona que está tratando de manipularlo es muy importante para usted. Si es tan importante como para dejarse manipular por esa persona. Y si lo piensa así, lo más probable es que llegue a la conclusión de que no lo es. Una de las cosas que pasa en nuestras vidas, una de las ataduras que hay en nuestras vidas, es el deseo de aprobación. Nos encanta que nos aprueben.
Nos encanta que otros piensen bien de nosotros. El maligno quiere que la opinión y la aprobación de otra persona se haga muy importante para mí. Pero ¿cuál es la opinión más importante, la aprobación que verdaderamente importa? ¿La de quién? ¿Cuál es la persona? Así es. Solamente la opinión de Cristo es importante, la aprobación de Cristo es importante y ya la tenemos, porque Él nos recibió, nos aprobó cuando éramos completa y absolutamente, estábamos completa y absolutamente revolcados en nuestro pecado, ¿sí? Eso fue la expresión del gran amor de Dios, recibir personas así como éramos, como estábamos, en la situación en la que estábamos y con todas las cosas horribles que teníamos, y por ellos Dios metió su mano en el barro para sacarnos así. Pero el maligno quiere que nosotros pensemos que la opinión y la aprobación de otras personas sea muy importante para nosotros, para que podamos ser proclives a la manipulación. Entonces, el Espíritu Santo tiene un ministerio que es convencernos de pecado, justicia y juicio, pero ese ministerio no es nuestro. Nosotros no tenemos que estar andando por la vida tratando de hacer que alguien se sienta culpable de nada. Es una gran tentación, pero no es a lo que Dios nos llamó. Bien, yo creo que tengo un par de cosas más que decir, sin embargo, quisiera pasar como a otra parte un poco más trascendental. Y es que Dios nos ha dado promesas de victoria sobre el enemigo, ¿sí? Esto no es solamente, digamos, una cosa que inferimos del griego, no. En la Biblia hay unos versículos específicos en los que podemos nosotros poner nuestros ojos y encontrar esas promesas. Tal vez de los más importantes, Romanos 8:38. Si tiene ahí cómo resaltarlo, en Romanos 8:38, usted encuentra estas palabras que dicen: por lo cual estoy seguro, esto lo dice Pablo, pero también lo puede decir cada uno de nosotros, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Nada nos puede separar. ¿Sí? Ni un pecado terrible que cometamos, incluso eso, el Señor ha provisto para nosotros el perdón por medio de la confesión y el arrepentimiento. En Isaías 54:17 dice estas palabras: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cómo le parece esa? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tremenda. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Imagínense, cuando llegue el maligno a acusarnos delante de Dios, y en lugar de salir nosotros acusados, Él va a salir condenado. Quiero ir a un par de versículos al Nuevo Testamento, porque creo que también en esto necesitamos comprender lo que Dios nos ha dado. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas 9:1. Jesús está enviando a sus 12 discípulos. Los está enviando por primera vez sin Él. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús cogió a sus 12 y les dijo: les doy autoridad, les doy poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
Y luego dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Avance hasta Mateo 10, versículo 8. Mateo 10, versículo 8. Esta es otra versión de Jesús enviando a los 12. Dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Tremendo, ¿no? Chévere ser discípulo. Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos capítulo 6, verso 7. Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces alguien me dirá, pero eso era a los 12. Pues, 3 pasajes en los que uno ve a Jesús mandando a los 12 con autoridad para sanar. Digamos, vea, con toda franqueza, yo creo que experiencias de la sanidad que nosotros podamos contar aquí, pues tenemos 2, ¿cierto? Que nosotros podamos aquí señalarlos con la mano, ¿cierto? Que la iglesia ha orado y han recibido sanidad, ¿cierto? Bueno, pero que alguien pueda decir, no, es que yo tengo don de sanidad, ¿sí? Que yo he orado e inmediatamente esa persona ha quedado, digamos, aliviada de un dolor o lo que sea. Bueno, no sé, yo sepa no, pero gracias a Dios por contestar nuestra oración congregacional y nuestro ayuno que hicimos por sanidad. Pero miren en Marcos capítulo 16, verso 15. Estas son palabras de Jesús. Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso chuleado. Pues no hemos ido a todo el mundo, pero pues a donde el pasaje nos ha llevado, ¿cierto? Vamos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, esto ya no es para los 12. Estas son señales que seguirán a todos los que hemos creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales que seguirán a los creyentes. ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no las vemos? Y con esto voy a terminar. Una de las ataduras que tenemos en nuestras vidas es la incredulidad. Esa fue la atadura que hizo que el pueblo de Israel, rescatado de Egipto, cuidado y alimentado durante días en el desierto, llegara a la tierra prometida y no entrara a tomar la tierra prometida. No le creyeron a Dios. Incredulidad. Y el juicio de Dios fue terrible. 40 años de vagar en el desierto. 40 años de vagar en el desierto. Y con todo, la fidelidad de Dios se mantuvo firme. Ricardo Peña me decía, yo tengo unos zapatos marca Israel. Y yo le decía, ¿cómo así que unos zapatos marca Israel? Me dice, sí, los tengo hace 40 años y no se les acaba la suela. 40 años. Lo dice la Biblia, no se les acabó el vestido ni les acabaron las sandalias. Dios les cuidó a pesar de eso. Pero ellos no entraron. ¿Y qué dijo el Señor? No entrarán en mi reposo. El que no cree no entra en el reposo del Señor. ¿Sí? Como salvos nosotros podemos tener una atadura de incredulidad. Y el que tiene atadura de incredulidad no entra en el reposo del Señor, siempre está como el pueblo de Israel en el desierto, vagando de un lugar para otro, vagando de un lugar para otro, hasta que se muere.
Cuando se murió esa generación y llegó la nueva generación, entonces el Señor les había dicho, a los niños y a los que maman, esos son los que van a entrar en la tierra prometida. Y esos fueron los que entraron 40 años después. Vamos a mirar, ay Dios mío, bueno, les debo la cita porque no la anoté, pero esta es una cita que está en Marcos 6, el pasaje paralelo, y en Lucas 4. Pero yo voy a leer si no estoy mal, está en Mateo, pero no anoté el capítulo, pero bueno, creo que es 20, bueno, no me acuerdo, qué pena. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, es decir, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿por qué no vemos tantos milagros? Versículo 58, a causa de la incredulidad de ellos. Esta sí la tengo, Mateo 21, 21. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bueno. Gracias, Pipe. Es Mateo 13, 53. Gracias. Bueno, para los que anotan. Varias preguntas con las que quiero terminar. Ya casi terminamos. Primera, ¿tú crees que Jesús puede restaurar tu propósito? Bueno, algunos. ¿Tú crees que Jesús puede sanar tu mente? ¿Tú crees que Jesús puede sanar tu corazón? ¿Tú crees que Jesús puede sanar tu cuerpo? ¿Tú crees que Jesús vino a restaurar y puede restaurarte? ¿Tú crees que Jesús vino a liberar y puede liberarte? Amén. Bueno, bien. Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. La Biblia nos enseña que la palabra tiene poder. Y este versículo nos dice que nosotros creemos en nuestro corazón que somos hechos justos, pero que es por declarar abiertamente nuestra fe que somos salvos, por decirlo. Una de las tragedias más grandes que logré entender en algún momento es que un misionero decía que llegó a Afganistán y encontró miles de personas sordas y mudas, porque la fe viene por el oír y porque es por declarar abiertamente que son salvos. Son personas que habían sido condenadas por el enemigo a vivir apartadas de la luz. Y ese hombre decía que estaba enseñando y sintió una revelación de orar y de pedir a Dios que devolviera a las personas que estaban ahí, si alguno tenía sordera o tenía
mudez, que el Señor le sanara. Y cuando empezó a ver las sanidades, estaba completamente estupefacto de ver la cantidad de personas que él dice, no me explico siquiera por qué estaban aquí. O sea, no, ¿cómo hace un sordo para venir a oír una charla? O sea, ¿a qué vino? Un mudo, o sea, ¿cómo hicieron? ¿Cómo estaban allí? Pues no sé, yo pienso que el propósito de Dios era darles, abrir sus oídos, abrir sus bocas para que pudieran escuchar la palabra de Dios que sana, que salva, y confesar con sus bocas para que fueran salvos. Entonces, lo que quisiera animarlos esta mañana es que no lo tiene que hacer aquí, pero busque un lugar donde usted declare las cosas que necesita recibir de Dios. Donde usted diga, Jesús, tú puedes liberarme de mis ataduras. Jesús, tú puedes liberarme del miedo, del temor, si está atado por el temor. Usted puede decir, Jesús, tú puedes liberarme de la incredulidad, si es que usted no le está creyendo a Dios. Y usted pueda decir con su boca, dígalo, encerrado en su aposento, con la puerta cerrada, Jesús, tú puedes restaurar mi cuerpo. Señor, tú puedes restaurar mi mente, tú puedes limpiarla, que no vengan pensamientos inmundos a mi mente, tú puedes restaurar todo mi ser. Jesús, tú puedes protegerme, yo puedo vivir confiado en tu presencia. Jesús, tú puedes preservarme, tú puedes mantenerme puro, tú puedes mantenerme santo, yo no tengo por qué andar en inmundicia, tú puedes preservarme. Jesús, tú puedes sanarme. Jesús, tú me haces completo. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta iglesia. Y oro, Padre Santo, que cada uno de nosotros pueda comprender las cosas que tú quieres que nosotros sepamos. Sácanos, oh Dios, de la religiosidad, sácanos, oh Dios, de la rutina, sácanos, oh Dios, de la comodidad y llévanos al lugar de la intimidad, donde nosotros podamos escuchar tu voz, donde podamos recibir tu instrucción, donde nuestra angustia desaparezca, donde nuestra ansiedad se desvanezca, donde se diluyan nuestros problemas, porque estamos en la presencia del Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que nos amó cuando nosotros no le conocíamos, el que nos rescató, el que puso su vida por nosotros, el que la entregó en la cruz del madero, el que se sometió a humillación y a dolor, a abandono y tantas otras cosas, humillación extrema, insultos, esputos y montones de cosas espantosas, solamente para que nosotros pudiéramos decir, mi Padre es Dios, mi Padre es Dios. Jesús, tú fuiste al cielo a preparar un aposento para nosotros, una morada para nosotros. Nosotros también queremos aprovechar este tiempo para prepararte un aposento. En este tabernáculo no hecho de manos, que nosotros podamos decir, hemos preparado este aposento para ti. Un cuerpo que esté en santidad, un cuerpo que esté dispuesto para ti, un cuerpo al que no le dé pereza arrodillarse, un alma a la que no le dé vergüenza alzar las manos, batir las palmas, ponerse de rodillas, un cuerpo que practica y ejerce el dominio propio. Oh Señor, queremos preparar este aposento para que tu Espíritu Santo viva
cómodamente en nuestras vidas. Que cuando tú vengas a la puerta de nuestro corazón no tengas que golpear porque la puerta está abierta, que tú puedas entrar porque anhelamos cenar contigo y con el Padre. Qué gozo. Qué gozo pensar que el Dios Todopoderoso anhela venir a la puerta de mi corazón para cenar conmigo. Oh Jesús, gracias. Líbranos de toda atadura. Danos entendimiento vivo. Danos espíritu de revelación, de sabiduría, de inteligencia espiritual. Queremos andar como es digno de ti. Queremos llevar mucho fruto. Queremos regocijarnos en ti. Queremos permanecer agradecidos por habernos trasladado del reino de las tinieblas a tu luz admirable, por habernos dado herencia con tu Hijo Cristo Jesús en los cielos. Bendito eres. Amén.